Hola, ¿cómo están? Bienvenidos sean todos nuevamente a este canal. El día de hoy les traigo el tema de depreciación de activo fijo. Continuamos con el video número 7. Seguimos con el tema del balance general en la parte de los activos. Ahorita vamos a aprender qué es la depreciación, cuáles son los métodos para calcularlo, cuál es su definición y por qué tenemos que registrarlo en la contabilidad. Te invito a que te suscribas. Vamos a estar viendo todos los temas acerca de contabilidad básica. También tenemos algunos temas de actualización fiscal. Y comenzamos con el tema. Para que nuestra empresa pueda funcionar, nosotros necesitamos del activo fijo. Por ejemplo, una computadora, unos escritorios, maquinaria para producción. Necesitamos un auto para transporte de nuestros empleados, de nuestra mercancía. Y al pasar el tiempo, pues todos estos activos van sufriendo un desgaste natural, un desgaste que va disminuyendo la vida útil de este activo hasta que finalmente queda obsoleto o queda inservible, ya no nos sirve para nuestra operación, para generar ingresos. Entonces, todo este desgaste nosotros tenemos que registrarlo en nuestra contabilidad porque es algo que nosotros ya invertimos, es lo que tenemos en nuestro activo, que deja de ser un activo al momento que quede inservible para pasar a ser un gasto, ya no se puede recuperar. Entonces, una depreciación es cuando el activo fijo pierde su valor conforme pasa el tiempo y forma parte de un gasto. Entonces, esta parte la tenemos que registrar en la contabilidad, porque acuérdense que en la contabilidad debemos registrar todo lo que afecta económicamente a una empresa. Y a esta pérdida, a este desgaste, también tenemos que registrarlo. También se confunde mucho depreciación con amortización. Estos conceptos son similares, pero los vamos a utilizar. En la depreciación se utiliza cuando los activos van perdiendo su valor, y una amortización es cuando nosotros hacemos un pago, por ejemplo, anticipado de rentas o de intereses. Conforme pasa el tiempo se van amortizando los pagos, es decir, que llega un momento que nosotros ya no tenemos ese valor como activo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si nosotros pagamos un año de renta anticipada, al pasar los meses, cada mes se va amortizando una partecita, es decir, que ya no tenemos derecho sobre esos pagos anticipados porque ya pasó el tiempo. Aquí tenemos 4 métodos de depreciación contable. Estos son los métodos para calcular el desgaste de nuestros activos fijos. Tenemos el de línea recta, unidades de producción, suma de dígitos anuales y reducción de saldos. Quiero especificar que estos 4 métodos de depreciación son únicamente contables y existe otro que es el fiscal. El fiscal es el que nos marca la ley, que nos indica el porcentaje de lo máximo que nosotros podemos depreciar al mes o al año. Entonces, al momento de que la empresa utilice estos métodos contables, tienen que realizar un cálculo aparte para poder identificar cuánto es lo que ellos pueden deducir conforme a sus impuestos. Entonces, estos métodos los utilizan las empresas únicamente como para información financiera, para que puedan tomar decisiones conforme a su administración, y no nos va a servir conforme a los impuestos, a menos de que la ley fiscal nos diga que podemos utilizar alguno de estos. Comenzamos entonces con el más sencillo, que es el método de línea recta. Este es el más fácil. Nos dice que nosotros, calculando y teniendo en base el conocimiento de cuánto tiempo de vida útil tiene nuestro activo, lo vamos a dividir el total de su valor entre el número de los años en los que tiene su vida útil, y nos va a dar el resultado de cuánto podemos depreciarlo de manera anual y mensual. Y por lo general se utiliza 20 años para los bienes inmuebles, 10 años para los muebles como maquinaria y otras cosas, 5 años para vehículos y dispositivos electrónicos como computadoras. Aquí podemos ver un ejemplo de un automóvil con valor de 150,000 pesos, y nosotros
en la parte de administración, en la parte de nuestras políticas, identificamos que va a tener 4 años de vida útil. Entonces lo que vamos a hacer es dividir los 150,000 pesos entre 4 y tenemos esta depreciación anual de 37,500. Lo dividimos entre 12, vamos a tener una depreciación mensual 3,125 pesos. Tenemos aquí la corrida en el año 1, vamos a tener 112,500, es lo que va a valer nuestro coche, nuestro auto, al terminar el primer año. Cuando nosotros tengamos el segundo año, ya se va a depreciar 2 veces 37,500, entonces vamos a tener un valor de nuestro auto de 75,000 pesos. A partir del año 3 vamos a tener 37,500 y en el año 4 pues ya no va a tener valor ese automóvil porque ya se depreció en su totalidad. El siguiente método es el de las unidades de producción. Este se utiliza para calcular la depreciación conforme a los productos que produce nuestra maquinaria durante toda su vida útil. También se puede utilizar en otros activos aparte de maquinaria como los automóviles, pero tendríamos que calcular cuánto es la vida útil del automóvil en cuanto a kilometraje o en cuanto a transportación de unidades de producción, y se tendría que someter a un análisis. Entonces, en este caso, nuestro ejemplo es sobre una maquinaria que cuesta 450,000 pesos. Se planea que va a producir 100,000 unidades en 5 años. Entonces, tenemos 450,000 pesos, lo vamos a dividir entre las 100,000 unidades y esto nos va a dar a 4.5. Nuestro equipo ya realizó un estudio, un análisis de cuántas unidades puede producir esta maquinaria y determinó que son 100,000 unidades por 5 años. Este es un promedio. En el primer año se produjeron 20,000 unidades y 20,000 unidades por 4.5 nos va a dar 90,000 pesos de depreciación de la maquinaria. Entonces, si en el segundo año se producen 25,000 unidades, el costo de la depreciación va a ser de 112,500. Así nos vamos con el año 3, con el año 4 y con el año 5. Entonces, el total de las producciones que tengamos al año, si lo que queremos hacer mensualmente, lo vamos a multiplicar por 4.5 y ya nos va a dar el total de lo que se va a depreciar en ese mes o en ese año. Tenemos en el año 1 que ya de 450,000 pesos bajó a 360,000 pesos el valor de esa maquinaria. Tenemos en el año 2 el valor residual es de 247,500 y así nos vamos hasta que en el año 5 que se cumplan las 100,000 unidades. Si es que dura 5 años, pueden ser menos. Este método se trata sobre las unidades de producción. Entonces vemos que en el quinto año ya no tenemos ningún valor para esta maquinaria, ya se depreció en su totalidad. Este método de unidades de producción y el de línea recta que vimos anteriormente son métodos de depreciación de manera lineal, es decir, se va depreciando poco a poco en mismas cantidades según las unidades producidas o según pase el tiempo. Y los otros dos que siguen por verse, esos son de métodos de depreciación de manera acelerada. Entonces ahorita vamos a ver el siguiente, y aclarando que de manera acelerada es cuando en los primeros años se va a depreciar un monto mayor que en los últimos años. Ahorita vamos a ver el método de suma de dígitos anuales. En este método el procedimiento es el siguiente. Nosotros tenemos que identificar cuál es la vida útil en años del activo y sobre esto vamos a sumar todos los dígitos de cada año para obtener así un común divisor, y esto va a ser aplicable para todos los años, el cual resulta como un porcentaje al monto que vamos a depreciar. Como ejemplo, tenemos el automóvil que cuesta 150,000 pesos. Nosotros ya determinamos que el valor de vida útil
en años va a ser de 4 años. Entonces sumamos el año 1, 2, 3 y 4, nos va a dar un común divisor de 10. Entonces esta sería la fórmula. De los 150,000 pesos vamos a multiplicarlo por 10 y lo vamos a dividir entre 10. Y vemos que en el primer año nos va a dar 60,000 pesos. En el segundo año vamos a hacer lo mismo con el dígito 3 y así nos vamos hasta quedar en ceros. Entonces, si sumamos todos esos años, vemos que cubre con la cantidad del activo fijo. Y aquí tenemos los saldos. En el año 1, de los 150,000 le vamos a disminuir 60,000 pesos conforme a su depreciación y vamos a tener un saldo de 90,000 pesos. En el año 2 nuestro automóvil va a valer 45,000 pesos, el año 3 15,000 y el año 4 va a perder todo su valor. Como les iba diciendo, este es un método de manera acelerada, depreciación acelerada. Entonces vemos que en los primeros años la depreciación es mayor y va disminuyendo conforme pasan los años. Empezó con 60,000 pesos de depreciación y terminó con 15,000 pesos. Entonces nos vamos al siguiente método, que es el de reducción de saldos. Este método es el que está un poco más complicado. Se trata sobre una fórmula. En este tenemos que ponerle a nuestro activo un valor de rescate. El valor de rescate es lo que nos va a quedar al final de cuando acabe el valor útil del activo fijo. Y tenemos la siguiente fórmula. La tasa de depreciación es igual a 1 menos el valor de rescate entre el valor del activo y en exponente 1 entre la vida útil del activo. Entonces tenemos nuestro ejemplo para tenerlo más claro. La maquinaria con valor de 450,000 pesos con valor de rescate de 45,000 pesos. Entonces al final de nuestra vida útil de esta maquinaria nos va a quedar siempre un valor de 45,000 pesos, que es el valor de rescate. Este valor quiere decir que cuando la maquinaria quede inservible podemos venderlo como piezas, podemos hacer algo con ello para que podamos recuperar 45,000 pesos. Entonces aplicamos la fórmula. La tasa de depreciación es 1 menos 45,000 pesos, que es el valor de rescate. Lo dividimos entre 450,000 pesos, que es el valor del activo, y lo vamos a elevar al exponente 1 entre 5 años, que 5 es la vida útil del activo fijo. Entonces nos da esta proporción, son 0.369043 y es lo que vamos a aplicar. Lo multiplicamos en el primer año por 450,000 pesos, nos va a dar 166,069 pesos de depreciación y nos va a quedar un saldo el primer año de 283,930. Para el siguiente año tenemos que multiplicar la tasa de depreciación por el saldo, que son 283,000, y nos va a dar la depreciación de 104,782. Lo disminuimos al saldo y nos va a dar un saldo de 179,000 pesos y así nos vamos año con año. Multiplicamos los 179,148 por el factor de depreciación y nos va a dar la depreciación por 66,113 pesos, así hasta llegar al año 5, que nos va a quedar 45,000 pesos. Este, como el anterior, como se pueden fijar, en los primeros años tenemos una depreciación súper acelerada y ya después va bajando gradualmente hasta que podamos depreciar el total de lo que nosotros tenemos en nuestro activo. Por último tenemos esta, que no la tengo contemplada como depreciación contable, sino que se puede manejar por aparte para hacer nuestro cálculo de declaración anual tal vez, o ya tendríamos que apegarnos a la depreciación fiscal. También es válido que las empresas, en lugar de aplicar una forma contable en su información financiera, utilicen esta también, que es la depreciación fiscal. En México tenemos los porcentajes autorizados que se pueden
utilizar para depreciar fiscalmente nuestro activo fijo. Y se trata de un proceso que toma en cuenta el monto a depreciar de cada ejercicio fiscal y depende de lo que el porcentaje nos indica la ley. ¿Okay? Entonces aquí tenemos un ejemplo de equipo de cómputo con monto original de inversión de 17,000 pesos. Entonces la ley nos indica en este caso, la ley de impuestos sobre la renta, que podemos depreciar este equipo de cómputo al 30% de manera anual. Entonces, si nosotros sacamos el 30% de 17,000 pesos, tenemos un total de 5,100 pesos para que podamos depreciarlo anualmente. Entonces, el año 1 vamos a tener 5,100 pesos, lo depreciamos y cuando termine el primer año, esto va a tener 11,900 pesos de saldo de valor residual. El año siguiente vamos a disminuir la misma cantidad y nos va a quedar 6,800 al finalizar el año 2. En el año 3 hacemos lo mismo y vemos que a partir del año 4 pues ya no nos va a alcanzar el valor para deducirlo, para depreciarlo. El 30% nos va a quedar un 10%, que es el 1,700. Y por ende, si tenemos el 30% anual, lo dividimos entre 12, mensualmente podemos depreciar 2.5% por cada mes. Entonces, si al final nos queda el 10%, quiere decir que tenemos 4 meses más a partir del año 4 para poder finalizar con esta depreciación. Es decir, que estos 1,700 que nos quedan al final los vamos a poder deducir en los 4 primeros meses siguientes en el año 4. ¿Ok? Entonces, aquí tenemos una comparación con la depreciación contable y la depreciación fiscal. Esta es la parte de la ley de ISR que nos indica qué es lo que podemos hacer, cuánto tenemos para depreciar anualmente conforme al tipo de activo fijo. Y tenemos del lado derecho que nos dice el boletín C6 de las normas de información financiera para manejarlo financieramente. Por un lado, la ley de ISR nos dice que solamente podemos deducir y depreciar nuestro activo fijo conforme a los montos máximos autorizados que tenemos en la misma ley. Y por otro lado, la parte financiera nos dice que podemos utilizar la línea recta o basada en el tiempo, y también podemos utilizar el método de unidades producidas, que ya les había comentado que estos son partes lineales, no son partes aceleradas como teníamos visto en los casos anteriores. El boletín C6 nos indica que la ley de ISR no siempre son adecuadas para distribuir el total a depreciar entre la vida de los activos fijos, y que a pesar de aplicar la depreciación acelerada como incentivo fiscal, contablemente debe calcularse y reconocerse la depreciación según la vida estimada de dichos activos. Es decir, si nosotros utilizamos una maquinaria que produce muchísimos artículos, no vamos a esperar a depreciarlo en nuestra contabilidad para tomar decisiones, lo que nos dice la ley de ISR, porque si de plano se nos descontinúa esa máquina o queda inservible en menos tiempo de lo que nos indica la ley de ISR, pues tenemos que depreciarlo de manera acelerada y podemos utilizar otras técnicas de depreciación. Entonces todo esto va a adquirirlo la empresa conforme a sus necesidades. Conforme a sus necesidades va a decidir si agarra lo que dice la ley de ISR o agarra los otros métodos contables de depreciación. Pero obviamente la ley de ISR siempre se tiene que llevar a cabo para hacer el cálculo de sus impuestos. Y tenemos las cuentas contables de depreciación. Vamos a utilizar para registrar, ya les había comentado que cuando pierde el valor el activo fijo, lo tenemos que enviar a una cuenta de gastos, una cuenta de resultados, que se va a llamar depreciación de tal cosa, ¿no? O sea, si es equipo de cómputo, depreciación de equipo de cómputo. Esta es una cuenta de resultados que nos va a disminuir nuestra utilidad conforme al año en que utilizamos estos activos fijos, y va a aumentar del lado izquierdo.
Entonces, cuando registremos un gasto, acuérdense que las cuentas de resultados aumentan del lado izquierdo realizando un cargo. Ok, entonces vamos a utilizar también una cuenta de activo, que no vamos a utilizar la misma cuenta de activo para disminuirla, sino que vamos a utilizar una cuenta complementaria que se va a llamar depreciación acumulada. Si es equipo de transporte, va a ser depreciación acumulada de equipo de transporte. Va a disminuir al momento que nosotros hagamos la depreciación. Aumenta del lado derecho haciendo un abono. Cuando se deprecia un activo, al momento de nosotros registrar esa depreciación, va a aumentar del lado derecho, y al momento que nosotros le demos de baja al activo, tenemos que hacer un cargo para que disminuya esta cuenta. Entonces, ya les había comentado que estas cuentas de activo complementarias no obedecen a la naturaleza que es propia de los activos. Estas son de naturaleza acreedora, no son deudoras como las otras de activos. Por eso se maneja como aparte. Y bueno, si tienen alguna duda sobre depreciación, sobre las cuentas que vamos a utilizar, en el siguiente video vamos a ver cómo se registra y vamos a ver un ejemplo de cómo vamos a registrar y cerrar y dar de baja a un activo. Y por favor suscríbanse para que puedan recibir la notificación de cada vez que subimos algún video. Si tienen alguna duda, por favor también comenten abajito, y si quieren que tratemos algún tema, igualmente pueden indicarnos. Muchísimas gracias por su atención. Nos vemos en un siguiente video.